Hola, ¿qué tal están? Un saludo a todos mis estudiantes. Les saluda la profesora Sandra Ordóñez y estamos aquí en el repaso del primer tema de séptimo grado. ¿Recuerdan ustedes qué tema fue el que miramos en este parcial? El primer tema está relacionado con la imagen que ustedes tienen ahí en pantalla y es las ciencias naturales. Así es. Ahora, ¿qué son las ciencias naturales? Como ustedes verán ahí en pantalla, son un conjunto de disciplinas, o sea, varias ciencias que estudian los elementos naturales del ambiente, sus relaciones y los fenómenos que resultan de dichas relaciones. O sea, en resumen, la naturaleza y todos sus elementos y cómo estos elementos interactúan entre sí. Ahora, ¿qué método utilizan los científicos para recabar información de cada uno de esos elementos de la naturaleza? Por excelencia se utiliza el método científico. Actualmente, todo conocimiento que se obtiene en cada ciencia es a través del método científico, que lo estaremos estudiando en el cuarto parcial. Ahora, ¿cuáles son las ciencias naturales? Si ustedes escuchan bien, la frase dice ciencias naturales, no dice ciencia natural. O sea que estamos hablando de varias ciencias naturales y en este caso son tres. ¿Recuerdan ustedes cuáles son? Vamos a ver, la primera es la física, química y biología. Así es. Ahora vamos a ver de forma más específica cada una de ellas. Empecemos con la física. ¿Saben ustedes quién es este personaje que se les muestra en pantalla? Es muy famoso. Es un gran físico. Él ganó el premio Nobel de Física y creo que, ¿saben quién es? Albert Einstein, correcto. Él desarrolló la teoría de la relatividad. Entonces es un gran ícono en la ciencia natural, especialmente en la física. Ahora, ¿qué estudia la física? La física estudia las propiedades, dice ahí, o sea, características del espacio, tiempo, la materia, o sea, todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, a eso le llamamos materia. Y ahí está representada por un átomo, que es la parte más pequeña de la materia. Y la energía, ustedes pueden observar que aquí en la imagen tenemos varios tipos de energía, varias fuentes de las cuales el ser humano se provee de energía. Bueno, en sí esto es lo que estudia la física. Ahora también estudia cómo esos aspectos se relacionan. Vamos a ver, aquí les muestro un árbol y en cada una de sus ramas aparece el nombre de una ciencia. ¿Qué son estas ciencias? Bueno, son las ramas de la física. El gran árbol, que es la física, o sea, el campo de estudio de la física, está dividido en varias ramas porque una sola ciencia no se da abasto con todo lo que hay que estudiar en la naturaleza con respecto a la física. Tenemos la mecánica, que estudia el movimiento, termodinámica, estudia la temperatura y los efectos que producen los cambios de temperatura. Ahora, la electrónica estudia las características de los electrones en ciertos metales, por ejemplo, en ciertos materiales. La óptica se refiere al estudio de la luz, por ejemplo, si ustedes se han fijado en el atardecer, a veces en el cielo toma un color rojizo. Todos esos fenómenos los estudia la óptica, o cuando usted coloca una pajilla dentro de un vaso de cristal y está con agua, ustedes ven que la pajilla está como distorsionada. Bueno, esos son efectos ópticos. También tenemos el electromagnetismo, que estudia los campos magnéticos y sus interacciones. La acústica estudia el sonido, qué velocidad tiene a través de ciertos materiales, qué características tiene este sonido. Ahora pasemos a la química. ¿A quién observan en pantalla? Bueno, generalmente los grandes científicos, la gente tiene la idea de que son hombres. Bueno, aquí estamos cambiando ese pensamiento. Una de las grandes científicos que existió en la historia de la química es una mujer. Bueno, tenemos a Marie Curie. Ella fue la primera mujer en ganar un premio Nobel.
y la primera mujer en ganar 2 premios Nobel, uno en física y el otro en química. Ella descubrió los elementos radioactivos y murió en su laboratorio, o sea, murió de enfermedad por esos elementos radioactivos de los cuales ella realizó muchos descubrimientos, muchos estudios que realizó en su laboratorio. Ahora, ¿qué estudia la química? Estudia la composición, o sea, de qué está formada cada una de las cosas en la Tierra, la estructura, cómo están acomodados los átomos en cada una de los objetos que hay en la Tierra, las propiedades, qué características, todo eso estudia la química acerca de la materia. Veamos la primera imagen. Esta primera imagen se refiere a los estados de la materia. Si ustedes pueden ver, ahí sale la palabra sólido, líquido y al final tenemos gaseoso, que no se logra apreciar muy bien en la imagen. Todos los elementos que hay en la Tierra pueden alcanzar cada uno de esos estados dependiendo de la temperatura en la que se encuentren. Ahora, cuando hablamos de ese tema en la clase, mencionamos que, por ejemplo, uno en la mañana se levanta. ¿Qué hace en la mañana? Lo primero que hace es lavarse los dientes. Bueno, ¿qué utiliza uno para lavarse los dientes? La pasta de dientes. Todos esos han sido descubrimientos de la química. El cepillo de dientes incluso, el cepillo de dientes está formado por polímeros, o sea, de plástico. Después, ¿qué usa usted? Puede usar gelatina en su cabello, usa desodorante, desayuna, por ejemplo, un cornflake. Eso es el resultado de varios estudios científicos. Entonces, toda nuestra vida cotidiana está basado en los avances de la química. Aquí tenemos la imagen de un diamante y está sobre una pila de el mineral llamado carbón. El carbón se puede encontrar en cuevas y el diamante también. Ambos se encuentran en la naturaleza, pero hay una gran diferencia entre ambos. Uno es más caro que el otro. ¿Saben cuál de los dos es más caro? Exacto, el diamante. Bueno, pero ¿saben cuál es la similitud entre los dos? Los dos son diferentes en cuanto al precio, pero la similitud es que ambos están hechos de carbono, un elemento muy barato, pero en el caso del diamante, como se mira mucho mejor, es más caro. ¿Dónde se realiza grandes de los descubrimientos de la química? En el laboratorio. Ustedes ven aquí un científico en el laboratorio. Ahora, ¿qué observan aquí? ¿Las ramas de qué? Las ramas de la química. ¿Qué ramas? Así como la física, la química tiene un amplio campo de estudio, entonces se ha dividido también en otras ciencias. La primera es la química orgánica. La química orgánica se encarga del estudio de los elementos con carbono. Tenemos también la química inorgánica. Esta ciencia estudia el resto de los compuestos que no tienen carbono. Química analítica se encarga del estudio de la materia en forma cualitativa y cuantitativa. Cualitativa se refiere a color, forma, olor, tamaño, mientras que cuantitativamente estamos hablando del peso, de la composición química, el punto de fusión, punto de ebullición. Ahora, físico-química forma parte de ambas. Es una conexión que hay entre la física y la química. Y bioquímica se refiere al estudio de los compuestos que hay en los seres vivos. Pasemos a la última rama de la última gran ciencia natural, que es la biología. Este personaje que aparece en pantalla es muy importante. Lo mencionamos en la persona el científico que realizó experimentos para comprobar que la teoría de la generación espontánea es falsa. ¿Recuerdan ustedes quién es? Es Louis Pasteur. A pesar de que él no era un biólogo en sí, él era un químico y bacteriólogo, él realizó muchos descubrimientos. Gracias a él, no sé si ustedes pueden ver la palabra Pasteur. ¿A qué palabra les recuerda? Cuando toman leche, por ejemplo, la pasteurización. Él inventó el método para que la leche no nos haga daño, para matar esas bacterias que tiene la leche y nos pueda hacer más bien para el cuerpo en lugar de provocarnos una enfermedad. Ahora, ¿qué estudia la biología?
Bio significa vida, mencionamos en la clase. Bueno, la biología estudia a los seres vivos, específicamente su origen, que es lo que vamos a tratar en el siguiente tema, que son las teorías del origen de la vida, su evolución, que esto lo estudió más que todo Charles Darwin, cómo los seres vivos van mejorando, van cambiando. Eso es evolución. Y las propiedades, o sea, las características de estos seres vivos. Aquí tenemos ejemplos de varios ecosistemas. Las plantas, por ejemplo, que también son objeto de estudio de la biología. Las plantas son seres vivos. Aquí tenemos un microbiólogo trabajando en su laboratorio. Si observan ustedes, aparece una herramienta muy importante gracias a la cual se realizaron muchos avances en la biología y es el microscopio. Y aquí tenemos también ejemplos de animales que también son estudiados por la biología. Bueno, ahora, ¿qué tenemos aquí? Las ramas de la biología. ¿Cuáles son las ramas de la biología? Tenemos la zoología. La zoología se encarga del estudio de los animales. La botánica se encarga del estudio de las plantas. La ecología estudia los ecosistemas, por ejemplo, la parte viva y no viva de un ambiente y cómo se relacionan. Microbiología se encarga del estudio de esos seres que son tan pequeños que solo pueden ser vistos por el microscopio. Biología marina se refiere a el estudio de los seres vivos que habitan en el mar, en esos océanos. Virología, ahorita tiene mucha importancia esta rama de la biología porque se encarga del estudio de los virus. Y por último, tenemos la genética que estudia cómo las características de los progenitores, o sea, los padres, son heredadas a los hijos. Aquí tenemos unos ejemplos nada más de las ramas de la biología. Existen muchas más, pero en sí estas son las más importantes. Les agradezco su atención y espero que puedan estudiar a través de este video, hacerse preguntas y tratar de contestarlas de manera que vayan memorizando cada una de las respuestas. Hasta la próxima.